Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que siempre debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Si se meten desde ahí, los lleva a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Y ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, rituales de cumpleaños, divorcios energéticos, limpias, lecturas de runas, de tarot, de ogam, de vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot. Canalizamos esa energía para que ustedes también puedan tener paz y tranquilidad y puedan sanar su corazón. Y bueno, ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Gracias por compartir los videos, por sus likes, por las muestras de cariño. Ténganme paciencia, no se desesperen. Y hoy vamos a platicar de cómo viene la energía para septiembre. Ya ven que cada mes les digo cómo viene la energía. Recuerden que vamos a entrar al mes 9 y cada número siempre tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Nosotros tenemos que trabajar con el aspecto positivo, pero obviamente entender que nos podemos enfrentar a esa energía también negativa o que puede estancar lo que nosotros deseamos. Vamos a iniciarlo en la luna creciente. La luna creciente nos ayuda pues a hacer cosas, ¿no? Si ya tenemos algún proyecto, pues que a lo mejor siga creciendo, que sigamos teniendo éxito, algo que nosotros ya hayamos empezado, que eso vaya creciendo. Y el número 9 pues también es un número muy importante porque es un número maestro y es casi el final, porque recuerden que el 10 es principio, fin, todo, nada y puede haber como mucho caos, pero el 9 también es un número de mucha espiritualidad. Es un número también que trae liderazgo, es un número también como un número que tiene una energía muy fuerte. Y tenemos la energía de Júpiter porque lo vamos a iniciar en jueves. Entonces, la energía de Júpiter ayuda a los viajes, ayuda a todo lo que tiene que ver con temas legales, ayuda también con temas de trabajo. Es un planeta de enseñanzas muy profundas. Entonces, si juntamos todo lo que va a ser el número 9, que es un número maestro, enseñanzas profundas, ¿no? De Júpiter, y la luna creciente, puede ser un muy buen mes para todos. Pero en el aspecto negativo sería que vamos a lo mejor que tener que enfrentarnos a lucha de poderes, a de repente a lo mejor mucha soberbia, que las personas de repente a lo mejor como en esa parte espiritual sean como ropavejeros espirituales y en lugar de que realmente tengan la espiritualidad bien o que tengan la energía al 100, pues a lo mejor andan todos desequilibrados y andan ahí a lo mejor haciendo cosas que no son. En ese mes es muy fácil que muchas personas estén muy tristes o de repente baje la energía o baje la vibración por la energía del mes 9. Muchas personas en lugar de que en el 9 se empoderen y digan, ok, ahora me voy a conectar con esa energía o con esas enseñanzas o con mis guías o con mis seres de luz, contactan con energías completamente diferentes y crean mucho caos. Entonces puede ser que de repente veamos protestas, manifestaciones, como mucho personas que quieren liderar y que de repente a lo mejor se enojan porque las personas no están haciendo lo que ellos quieren o no cumplen a lo mejor con esas normas. Vamos a ver como muchas cosas que sean como muy estrictas. También el número 9 en temas de salud a veces no es tan favorable porque puede empezar a crear como mucho caos de enfermedades por la parte emocional, física, mental y por la parte que les digo de repente como esa parte energética, en lugar de guiarse por la parte de la luz, puede ser por la parte de la oscuridad. Recuerden que lo negativo atrae lo negativo. Entonces, a partir de septiembre pues sí, yo pensaría que a partir de septiembre o mediados de septiembre vamos a empezar a ver un gran cambio en todo lo que tenemos ahorita. Entonces vamos a empezar a ver también un poco de caos o vamos a empezar a ver cómo se va generando ese caos que a partir del 10 va a ser mucho más fuerte. Ese caos no siempre tiene que ser una tragedia, sino ese caos puede ser de repente como causar inestabilidad en algunos países, en algunas cosas, por cosas de comida, por desastres naturales, por cuestiones de logística, por muchísimas cosas. Entonces vamos a entrar en un periodo sumamente fuerte. Si lo entendemos a nivel energético para nosotros, podría ser un muy buen momento para nuestros proyectos, para lograr las cosas que nosotros deseamos, todo lo que dejamos a medio, todo lo que dejamos a medias o inconcluso, es muy buen momento para que lo terminemos, para que lo hagamos. Recuerden que faltan pocos meses para que acabe el año, entonces si nosotros empezamos a trabajar con esta energía, podemos cerrar el año bien, pero hay que trabajar siempre con la energía de cada mes. Ver cómo lo vamos a iniciar, en qué día. Si hay, por ejemplo, asuntos legales, puede ser que a lo mejor si no se ponen ahora sí que las pilas y empiezan a activarse y ver cómo están esos procesos, puede ser que eso se retrase.
tienen que tener cuidado porque puede ser también un mes en donde haya muchas demandas o de repente haya como algunas cosas legales. Puede ser, por ejemplo, también en ese mes puede ser como muchos problemas con los bancos, devaluación, inflación, bancos, todo lo que tiene que ver con bancos y con dinero. Entonces cuiden su dinero, traten de no hacer inversiones, o si invierten, pues que sea un dinero a lo mejor que lo puedan recuperar a muy corto plazo, nada a largo plazo, porque ahí vamos a empezar a ver, les digo, como algo como un poco complicado y con un poco de caos con todo lo que tiene que ver con temas legales y con dinero y con temas de justicia. Entonces pongan mucha atención. Y también la luna creciente, ¿no? También nos va a ayudar también, independientemente de que nuestros proyectos crezcan, también nos puede ayudar a nosotros en crecer como personas, en cada vez estar mejor. Y si tenemos un planeta de enseñanzas profundas como es Júpiter, entonces saber que esas enseñanzas sean buenas para nosotros y no de repente que nos lleguen unas enseñanzas que digamos, wow, estas lecciones no las quería aprender en este momento porque realmente fue algo muy fuerte para mí, un golpe muy fuerte, porque no he entendido cosas que a lo mejor a lo largo de todo este año me los han estado enseñando y yo a lo mejor había tratado de omitir o no había hecho caso. Entonces es muy importante que pongan atención en cómo han sido las lecciones que han tenido durante todo este año, porque si ustedes no las han atendido, no las han entendido, entonces va a ser un momento en donde va a ser algo muy fuerte y a lo mejor ustedes van a tener que de repente sentir como esa sacudida porque no entendieron o no aprendieron lo que realmente tenían que aprender. Es muy buen momento también esta energía de septiembre para todo lo que tiene que ver con la pareja, con las relaciones, sobre todo familiares. Entonces es muy buen momento de ir sanando todo eso que está lastimado y que al final pues nos impide avanzar. Puede ser que a lo mejor de repente no tengamos a la persona cerca de nosotros, pero al final es como sanar pues nuestro niño interior, sanar nuestra relación con las personas que están alrededor y que a lo mejor en algún momento las podamos ver y decir, ya no siento ese enojo, ya no siento ese rencor, ya a lo mejor ya lo perdoné, aunque no nos hablemos, pero ya no siento esa rabia, ya es algo que ya puedo ir soltando y lo puedo ir trabajando. Porque recuerden que, como les decía hace rato, el 10 es principio, fin, todo, nada. Y de este año que tenemos ya varios años como años de karma, las enseñanzas son súper fuertes y cuando es principio, fin, todo, nada, es muy fuerte, ahora sí que en todo. Vamos a empezar a ver, ya les había dicho, muchos desastres naturales. Entonces hay que tener cuidado porque recuerden también que los 4 elementos los tenemos nosotros, el agua, el aire, la tierra, el fuego. Entonces si de repente empezamos a ver mucho calor, ¿qué pasa? El calor que va relacionado al sol y el sol va relacionado al éxito, a los proyectos, a los bienes materiales. Pero si lo ponemos de repente como en contra de que hay demasiado calor y la gente, por ejemplo, no puede trabajar porque hay demasiado calor y a lo mejor no se sienten o no pueden respirar, no se sienten bien, entonces la gente deja de ser productiva. Y todo eso pues afecta a la cadena de suministro, las personas no quieren trabajar porque están agotadas, están cansadas. Recuerden que todo siempre tiene que ver con un equilibrio. Entonces hay que ver si hay demasiada lluvia, independientemente de que haya caos porque se inunde todo, se rompan las carreteras, también se rompa como esa cadena de suministro para poder acceder a ciertas cosas, pues también el agua representa las emociones. Entonces una persona o las personas que viven en lugares donde hay demasiada agua y hay inundaciones y está pasando eso tan terrible que va a pasar, pues van a estar tristes, preocupadas, van a estar llorando. Entonces siempre tenemos que ver qué está pasando a nuestro alrededor para trabajar eso energéticamente. Y el mes de septiembre es un mes en donde hay mucho que trabajar por esas enseñanzas tan profundas. Entonces, vean cómo está su tierra, cómo está su agua, su aire, vean cómo está toda esa energía, su fuego. El fuego, pues, es esa fuerza, esa motivación que tenemos para poder lograr las cosas que nosotros deseamos. El aire, pues, son las ideas, los pensamientos, la creatividad, lo que nosotros podemos decir. Entonces, sí es importante que ustedes vean cómo está toda esa energía y que vayan fluyendo de la mejor forma. El agua, aparte que representa también la parte emocional, pues también representa también la parte de los sueños, la parte de la intuición, la percepción, la magia. La tierra, pues nos arraiga también a los lugares a donde nacemos, pero también nos ayuda a tener contacto con nuestros ancestros y nos ayuda a todo lo que tiene que ver con bienes materiales, con dinero. Entonces vean cómo están las emociones, los pensamientos, el dinero, los proyectos, y vean en este momento, en este mes, cómo va a estar la energía. ¿Qué van a tener que hacer para que esos 4 elementos estén en equilibrio en su vida y en lo que ustedes estén haciendo? Y no sea un mes que venga a traer muchas, pues a lo mejor como muchos conflictos.
Por eso, por lo general, en septiembre, si se fijan, hay muchos terremotos, hay muchas cosas que pasan. Es como que desde ahí en adelante empieza como a hacerse más presente los desastres naturales. Entonces, hay que trabajar en ello para que luego nuestros castillos no se vayan a derrumbar, que al final esos castillos pues vienen siendo nuestros proyectos, el trabajo, todo lo que nosotros con tanto esfuerzo construimos todos los días. Entonces, a trabajar mucho porque viene una energía súper, súper fuerte, no mala, nada más fuerte, porque recuerden que cae en jueves y es de enseñanzas muy profundas. Y si nosotros trabajamos esas enseñanzas dentro de nosotros y aprendemos esas lecciones, vamos a poder fluir mucho mejor. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.